Uruguay, 23 de diciembre de 2025. Hoy tenemos una serie de decretos y leyes que son como una radiografía del país en un día cualquiera. Totalmente. Es fascinante ver cómo funciona todo por dentro. Sí, vamos a hablar de temas que van desde el presupuesto millonario del principal banco estatal. Hasta la autorización de nuevas vacunas para la gripe aviar. Exacto. Y también cómo se planifica el crecimiento de las ciudades, casi que lote por lote. Es como, no sé, levantar el capó del auto mientras van dando. Para ver toda la maquinaria. Me encanta la idea. Bueno, empecemos por el motor financiero, si te parece. El pulso económico. El Banco de la República Oriental del Uruguay, el BROW. Ese mismo. Tenemos el presupuesto para 2026 y las cifras son... enormes. Sí, los números son muy saludables a primera vista. Ingresos de más de 73,000 millones de pesos. Egresos por casi 65,000 millones. O sea, un superávit de más de 8,000 millones. Suena increíble. Ujú. Sí, Pero hay un detalle en los gastos que me hizo ruido. Se planea gastar casi el doble en bienes y servicios que en mano de obra. ajá. Y uno se pregunta, ¿estamos viendo un banco que invierte más en cosas que en su propia gente? Es una pregunta excelente y es la pregunta clave. Y la respuesta corta es que sí, pero es mucho más complejo. A ver, esa diferencia suele reflejar una modernización muy acelerada. O sea, muchísima inversión en tecnología, en software, en seguridad. Y también en tercerizar servicios. Ah, claro. Es la foto de un banco del siglo XXI. Pero lo que de verdad revela la filosofía del banco no está tanto en ese número, sino en cómo se estructura el pago de esa mano de obra. El sistema GEPU, exacto. El grado, escala, patrón única. No es un sueldo base y listo. Es un sistema de capas, de complementos. Capas. ¿Cómo es eso? Imagina el sueldo base, y sobre eso se añaden extras por la función. Un cajero, por ejemplo, o alguien de seguridad, recibe un 30% extra por la naturaleza de su trabajo, por el riesgo. Entiendo. Es más modular. Justamente. Pero el verdadero insight, el punto clave, está en los objetivos de gestión que acompañan todo esto. Los famosos anexos que casi nadie se lee. Ahí está la joya. Y ahí el banco se impone metas financieras muy, muy agresivas para 2026. ¿Cómo cuáles? Una rentabilidad sobre el patrimonio, el ROE, mayor al 27%, y una rentabilidad sobre activos, el ROA, mayor al 2.8%. Un 27% de ROE es una meta de banca privada, muy exigente. Exacto. No es solo un número. Es una declaración de principios. El banco estatal compitiendo con las mismas métricas de éxito que la banca privada. Claro, entiendo. El Estado midiéndose a sí mismo con las reglas del mercado. Suena eficiente, pero ¿no se corre el riesgo de que olvide su función social? Ahí diste en el clavo. Esa es la tensión fundamental. Si la meta es reducir las llamadas abandonadas en el contact center a menos del 8% y automatizar procesos, ¿qué pasa con el servicio más personalizado? O con mantener sucursales en lugares que no son rentables, pero sí necesarios. Has descrito perfectamente el gran desafío que revelan estos documentos. Por un lado, la eficiencia, que es buena para las arcas públicas. Por otro, su accionista principal es el ciudadano. Equilibrar esa doble misión es todo el juego. Y esa preocupación por las condiciones de los trabajadores se ve en otros lados, ¿no? ¿Sí? Hay una ley, la 20448, que ajusta el fondo de cesantía y retiro para los trabajadores de la construcción. Un ajuste técnico, pero con un impacto humano enorme. Sí, parece un cambio menor, pero amplía la cobertura a gente que estaba en una zona gris, como los que trabajan con hormigón prefabricado. Para esas familias, es una red de seguridad que antes no tenían. Es un ejemplo perfecto de cómo el Estado va ajustando esas redes de protección. Y si la seguridad de los obreros es un pilar en tierra, hay otro grupo de trabajadores cuya precisión es clave para la seguridad, pero en el aire. Y aquí es donde, al revisar los documentos, uno se detiene y dice, un momento, ¿A qué te refieres? a que no hablamos de una ley general de salarios. Es un decreto entero, el 29102-25, dedicado a una función súper específica, Ah, ya sé a cuál te refieres. La compensación para los controladores de tránsito aéreo. que además son instructores. Exacto. Y el monto es muy preciso. 714 pesos con 63 centavos por hora de instrucción.
Entiendo la importancia de la función, es de una responsabilidad altísima, pero dedicarle un decreto entero, ¿no te parece un exceso de burocracia? ¿O revela algo más profundo? Yo creo que es lo segundo, sin duda. ¿Una fuga de talento quizá? Podría ser. No lo veo como burocracia, sino como cirugía de precisión. Un controlador aéreo con experiencia es un activo nacional invaluable. Claro, su conocimiento no se puede importar. Ni fabricar en serie. Formar a uno nuevo toma años y una inversión enorme. Si esos instructores se van o se jubilan sin transmitir lo que saben, el sistema entero corre peligro. Visto así, no es un gasto. Para nada. Este decreto no es solo un pago. Es un incentivo estratégico para que ese conocimiento crítico se quede en casa. Es mucho más barato pagar esas horas de clase que el costo de un solo error en la torre de control. Es una inversión en seguridad nacional, literalmente. Absolutamente. Y en esa misma línea de gestionar activos del Estado, aunque de otra naturaleza, está la Ley 20447. La que transfiere terrenos del Ministerio de Defensa a la Intendencia de Durazno. Exacto. Es otro ejemplo de optimización de recursos. Un terreno sin uso militar se reconvierte para un fin cívico. En un caso gestionas capital humano, en el otro capital físico. El fin es el mismo, un uso más eficiente de los recursos de todos. Esa idea de gestionar un recurso invaluable como el conocimiento de los controladores tiene un paralelo fascinante con cómo el Estado gestiona otra cosa vital, la salud de su producción avícola. Totalmente. En ambos casos se trata de anticiparse al riesgo. Y aquí hablamos de la Resolución 3670-25 del Ministerio de Ganadería, que autoriza el registro de nuevas vacunas contra la bronquitis infecciosa aviar. Una medida de urgencia, por cierto. Sí, el motivo es que se detectaron cepas nuevas del virus circulando en el país. Los documentos mencionan las GI23, GI33 y GI11. Nombres que para un productor avícola deben ser aterradores. Me imagino. Y esto es clave. No es que el viejo virus volvió, es que evolucionó. Es como si el enemigo se hubiera cambiado de uniforme. Y las vacunas viejas ya no lo reconocen. Exacto. Pierden eficacia. Por eso la urgencia. Esto es una carrera armamentista biológica. Y el Estado tiene que actualizar su arsenal para proteger una industria que vale millones. Lo notable aquí es la agilidad de la respuesta, ¿no? Es lo más notable. No se aprueba cualquier vacuna, sino específicamente las que combaten las cepas que, según la vigilancia genómica, están aquí y ahora. O sea, es una política sanitaria basada en datos de inteligencia. Casi un espionaje genético del virus. Exactamente. Y no se detiene ahí. La resolución obliga a las empresas que venden las vacunas a reportar mensualmente a quién se las vendieron. Con nombre y apellido. Con nombre, apellido y número de lote. Y los productores deben presentar un plan de vacunación firmado por un veterinario. Cierran el círculo por completo. Es un sistema de trazabilidad total. Es un ciclo de defensa. Primero, vigilancia genómica para saber a qué te enfrentas. Segundo, regulación ágil para aprobar el arma correcta. Tercero, aplicación controlada. Y cuarto, monitoreo para medir la efectividad. Es un modelo de bioseguridad muy sofisticado. Y de la seguridad biológica pasamos a una seguridad mucho más cotidiana, pero igual de letal. La vial. Al revisar las notificaciones de multas de tránsito de distintas intendencias, el patrón es abrumador. Página tras página, la infracción que se repite hasta el cansancio. Exceso de velocidad. Por todos lados. Es una constante. Aquí las multas se miden en unidades reajustables, las UR, y la escala es clara. Exceder el límite hasta en 20 km por hora, 5 UR. Si te pasas más, Sube a 8 UR y si vas mucho más rápido pueden ser 10 o 12 UR. sí. Lo que revelan estas páginas y páginas de matrículas no es solo que la gente corre mucho. Es un reflejo de una tensión constante entre la infraestructura que tenemos y la necesidad de seguridad, ¿no? Es un diagnóstico perfecto. El Estado responde con tecnología, con radares y multas, pero el problema de fondo, que es la cultura vial, sigue ahí, documentado en miles de infracciones. La multa es el síntoma. La enfermedad es una mezcla de diseño urbano, educación y comportamiento. Y esa tensión sobre cómo diseñar nuestros espacios nos lleva directamente a lo siguiente. Exacto. A donde el Estado intenta planificar el futuro. Nos vamos a Maldonado. Sí, ahí hay dos decretos, el 4116 y el 4117, que aprueban grandes desarrollos residenciales.
Y son fascinantes por el nivel de detalle. No es un simple sí, construyan. Es una planificación minuciosa. Lo que estamos viendo es la aplicación de una herramienta clave para los gobiernos locales, el Programa de Actuación Integrada, el PAI. ¿Qué es exactamente un PAI? Pensemos en un PAI como el guión de una película para un nuevo barrio. En lugar de que cada uno construya como quiera, el PAI dicta dónde van las calles, las zonas verdes y, lo más importante, cómo se integra todo de forma sostenible. Es planificación, en lugar de improvisación. Justo eso. Y el guión es increíblemente específico. Por ejemplo, en uno de los proyectos se obliga a preservar el curso de agua Cañada de los Camalotes. Ajá. No solo eso, exigen una faja de protección de 25 metros a cada lado y prohíben explícitamente el uso de especies exóticas invasoras. Claro, están legislando a nivel de qué tipo de planta se puede usar en el jardín. Es pensar en el ecosistema local. Es increíble. Y hay una cláusula que es todavía más importante y revela una visión a muy, muy largo plazo. Se conoce como TR100. Suena muy técnico. ¿Qué significa para alguien que compra una casa ahí? Significa que están obligando a construir pensando en la tormenta del siglo. ¿Cómo? La idea es que aunque caiga un diluvio que estadísticamente solo ocurre una vez cada 100 años, tu casa y la calle, para salir de ella, deberían quedar a salvo, en seco. Es una póliza de seguro contra el cambio climático, pero integrada en el ladrillo y el asfalto. No se podría haber dicho mejor. No se trata solo de dónde construir, sino de cómo construir para un futuro que sabemos traerá eventos climáticos más extremos. ¡Wow! Uno a veces se queja de los trámites para una simple reforma en casa, y mientras tanto, hay gente planificando a este nivel para evitar que un arroyo se desborde dentro de 80 años. Le da a uno una perspectiva diferente sobre la burocracia, ¿verdad? Totalmente. Y el espectro de la gestión local es enorme. Pasamos de planificar ciudades enteras a una resolución de Lavalleja para crear 4 nuevas paradas de taxi en Minas. O a otra de Maldonado, estableciendo los plazos para pagar la contribución inmobiliaria. Con un descuento del 6% si se paga todo el año por adelantado. Ese es el espectro completo de la gobernanza, desde la visión macro de adaptación climática hasta la gestión micro, como dónde puede parar un taxi. Todo es parte de la misma maquinaria. ¡Qué recorrido! Sí, hicimos un recorrido increíble, desde el presupuesto de un banco nacional definiendo su estrategia hasta la protección de un pequeño arroyo en Maldonado. Pasamos por el incentivo para que un controlador aéreo enseñe lo que sabe. Y la carrera contra un virus que amenaza a la industria avícola. La mayoría de estas decisiones que dan forma a la vida diaria ocurren fuera de los grandes titulares. Son el engranaje silencioso del Estado. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Quizás nos deja pensando en esa inmensa red de reglas y acciones que operan constantemente bajo la superficie. Un simple día en el registro oficial revela una complejidad que normalmente no vemos. Y la verdadera pregunta es, si esta es la historia de un solo día, ¿qué historias no contadas se esconden en la maquinaria que nos rodea cada día?